Hoy vamos a hablar de este tema de tienen que saber. Imagínate que me acuerdo del terremoto de México de 1985, ¿no? El 19 de septiembre. Y me van a decir, está bien viejo el pastor. Bueno, ¿se acuerdan de ese terremoto terrible? ¿Cuántos decenas de miles de personas fallecieron entre los escombros? Acaba de haber un terremoto muy feo en Turquía. Imagínate qué diferencia haría que alguien te dice, salte de tu casa porque a las 3 de la mañana va a temblar. Eso es la diferencia entre la vida y la muerte y salvarte. Y la Biblia nos habla de que cada uno de nosotros va a enfrentar la muerte y va a enfrentar un juicio delante de Dios. Y la historia de la Biblia es que el ser humano se encuentra alejado de la presencia de Dios, que hemos pecado contra el Dios que creó la vida, y porque le hemos dado la espalda al Dios que nos dio la vida, merecemos dejar de existir, merecemos la muerte, no merecemos la vida que Él nos ha dado porque le hemos dado la espalda. Y la Biblia nos habla de un estado consciente después de la muerte. En Lucas capítulo 16 Jesús contó la parábola de un rico y de Lázaro, y que el rico se encontró en un lugar de tormento. Y la Biblia nos habla de una resurrección final de justos e injustos. Hace poco hablé de un mensaje sobre este tema que se tituló ¿Qué pasa con los muertos? Y la Biblia nos habla que está establecido por Dios que todos muramos una sola vez y después de esto el juicio ante Dios. La eternidad no es algo que puedes cambiar. Estaba hablando con mi hijo porque fuimos a ver unos chorritos de agua y le dije, Carlos Miguel, no te metas al agua porque te puedes mojar el pecho y te puedes enfermar, porque se había quedado con el frío y estaba como tosiendo. Y bueno, él no se aguantó las ganas y fue y se metió a los chorritos de agua y se mojó y estaba bien frío. Y de repente empezó a empeorarse, ¿no? Porque estando frío y empezó a toser. Y le digo, te dije que no lo hicieras, haznos caso porque es la experiencia que tenemos. Y así es con Dios. Cuando Dios nos guía en su palabra, no es porque Dios quiere quitarte la diversión de la vida o que no te diviertas o que no seas feliz. Dios quiere tu paz, Dios quiere tu bendición, Dios está de tu lado, no en contra tuya, pero Dios quiere que tú le obedezcas, le conozcas, le ames, sigas su dirección. Y cuando tú no sigues su dirección, hay consecuencias. Y me decía esta mañana, papá, ¿cómo me gustaría si pudiera retroceder el tiempo a hacerte caso? Porque está tosiendo más. Y le dije, qué buen punto, Carlos Miguel, porque así es en nuestra vida también. Hay muchos errores y pecados que podemos cometer, que dijéramos, ¿cómo quisiera regresar el tiempo y hacerle caso a mi mamá, hacerle caso a mi papá, hacerle caso a Dios en esta decisión que tomé? Pero ahora es cuando tú puedes ser obediente a Dios. Ahora, mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios nos dice que va a haber un día de juicio y que nosotros somos llamados a proclamar las maravillas de ese Dios real, que no es religión, sino que es el creador del cielo y de la tierra y de la vida, y que un día vamos a comparecer ante su presencia y tenemos que estar preparados. Y la Biblia nos deja algo muy claro. Tienen que saber. La gente tiene que saber, porque mucha gente no sabe. Y este pasaje de Romanos 10 precisamente nos habla de esa realidad que la gente tiene que saber. En Romanos 10:1 dice Pablo está hablando de los judíos, del pueblo de Israel, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que Cristo vino a su pueblo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron? ¿Por qué no han creído todos los judíos en Jesús? Aunque claro está que los primeros apóstoles eran judíos que esperaban al Mesías de Israel, el ungido de Dios, que las escrituras prometían que habría de venir. Y dice en el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, escribiéndole a la iglesia en Roma, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es, ¿cuál era el deseo del corazón de Pablo por su pueblo? ¿Y cuál era su oración por ellos? ¿Cuál era? Que lleguen a ser salvos. ¿Salvos de qué? Porque cuando uno no tiene un trasfondo bíblico, cree que el cristianismo es solo pórtate bien. Y hay gente que te dice así en tu cara, ¿yo para qué voy a la iglesia si no soy tan malo? Yo no soy tan malo como otros. ¿Has escuchado eso? ¿Para qué voy? O sea, no necesito. Yo no le hago mal a nadie.
Yo trato de trabajar, enfocarme en mi trabajo, ayudar cuando puedo, no ando en cosas tan malas como otras personas. ¿Yo para qué necesito a la iglesia? Porque piensan que la iglesia es ir a un lugar solamente para escuchar cosas, para portarte bien. Y la iglesia no es eso. La iglesia es la comunidad de personas que pertenecen a Dios, que aman a Dios, que se han arrepentido de sus pecados y que quieren adorar a aquel que les hizo libres, aquel que vino a darles amor y a liberarles de las consecuencias de sus pecados, liberarles de sus temores, de su culpabilidad, de su pecado, de sus aflicciones, de las cosas que les tenían esclavizadas en el pecado. Y le amamos al Señor y nos congregamos porque es parte de la vida cristiana. No venimos solo porque queremos portarnos bien, queremos agradar a Dios. Pero la Biblia nos habla que hay una necesidad de ser salvos, que la gente está pereciendo sin Dios, que hay una consecuencia de los pecados y que hay una eternidad. Y Pablo se lo tomaba muy en serio y decía, ellos tienen que saber, así como cuando viene un terremoto que va a ser devastador, ¿qué diferencia hay que le digas a alguien, viene un terremoto, ten cuidado? O que hay, por ejemplo, un precipicio y te diga a alguien, no avances más con el carro porque te vas a ir al precipicio. Y es oscuro, no hay luces, y dices, gracias por haberme avisado. Tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? Tenemos que estar preparados para la eternidad, porque la Biblia nos habla que hay un día de juicio y es una realidad que 100 de cada 100 personas van a morir y que todos vamos a morir y que tenemos que estar preparados para la eternidad, y no solo a la eternidad, sino vivir una vida que agrada a Dios aquí en la tierra, porque vivir en la voluntad de Dios trae bendición a nosotros. Y dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿tenemos esa pasión que tenía Pablo, de que tenemos el deseo que nuestros familiares, amigos y gente que amamos conozca a Jesucristo? ¿Cuántos creen que Jesucristo realmente resucitó con poder y que llevó nuestros pecados en la cruz? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que hay un día de juicio y que aquellos que no se han arrepentido y que no han encontrado la salvación que Cristo ofrece, la Biblia nos dice que van a estar lejos de la presencia de Dios? ¿La Biblia lo dice o no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Entonces, es necesario decirle a la gente y desear a nuestro corazón que la gente a nuestro alrededor sea salva. Pero la verdad es que muchas veces estamos tan envueltos en la cultura, en nuestros dispositivos móviles, en el TikTok, en los shorts de YouTube y los videos y Netflix y otras cosas, las redes sociales, que vivimos vidas tan ocupadas que estamos más conectados con el mundo que con la realidad que Dios revela en su palabra, y no tenemos la carga en nuestro corazón y el deseo que la gente sea salva. ¿Cuántas oportunidades desperdiciamos de gente que decimos amar y nunca tomamos el tiempo de decirle, ¿sabes qué? Esta semana oré por ti. ¿Sabes? Dios nos ama y Dios, sus planes son buenos. Hay cosas que no lo sabemos todo, pero Dios se ha revelado lo suficiente para que lo amemos y lo conozcamos. El deseo de mi corazón y mi oración. ¿Cuál es el deseo de tu corazón para tu familia que no conoce a Cristo y tus vecinos? ¿Tienes esa carga de decir, quiero que sean salvos? Quiero que tengan una relación con Dios como yo la he podido tener por la gracia de Dios. ¿Tienes en tu corazón el hábito de orar por la gente que no conoce a Cristo? Dice el versículo 2, puedo decir en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Saben a qué celo se refiere? ¿Qué tipo de celo está hablando? No creo que sea el celo de que le diste a mi hermana torta y a mí no me diste y me siento o tengo celos que a mi hermano lo quieres más que a mí, ¿no? ¿Qué tipo de celo es el que se habla? A ver, iglesia. Este celo se refiere a una pasión. Dice, ellos muestran celo por Dios, o sea, muestran que les importan las cosas de Dios, muestran pasión por las cosas de Dios porque están en las Escrituras, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento hebreo. Están leyendo la Torá, el Neviim, los profetas, Ketubim, los escritos, y van con celo al templo en Jerusalén, o van a la sinagoga, los judíos,
y se muestran celo por Dios, pero no han conocido al Mesías de Dios que les fue enviado. El sumo sacerdote, al verse retado por los milagros que Jesús hacía, que Jesús confrontaba la hipocresía religiosa y les guiaba a la ternura y el amor de Dios, y no le gustaba a los sumos sacerdotes, entonces lo que sucedió es que rechazaron a Cristo, y nada menos que el intermediario entre el pueblo y Dios y el pueblo, el sumo sacerdote del pueblo de Dios, fue la persona encargada de acusar a Jesús y llevarlo a la cruz para ser crucificado. Algo frustrante es que la religión puede llegar a ser confusa y que las religiones se pelean y la verdad que sí desgasta. Y yo me veo envuelto en esos debates porque amo la verdad. Y si tú me dices que mi mamá es una persona mala y que es una persona desalmada, yo digo, no, pues no es así, yo la conozco, es una buena mujer que ama a Dios y lo que tú estás diciendo de ella es incorrecto, ¿no? Y si alguien distorsiona el carácter de Dios y te dice que para que Dios te acepte tú tienes que estar bajo el pacto de la ley de Israel y que tienes que guardar el Shabbat y que tienes que circuncidarte y que tienes que dejar de comer camarones y puerco. A veces la religión puede ser una carga. Muchas cosas malas se pueden hacer en el nombre de Dios o en el nombre de la religión. Y a veces hay gente que hablo con ellos y creen que porque yo soy pastor voy a defender y decir, no, la religión todo es correcto. No, soy el primero. Jesús denunciaba a la hipocresía en la religión y obviamente no, tenemos que tener amor porque Jesús no trataba igual a la gente confundida que a la gente terca de corazón, que nada los convencía y tenían un corazón endurecido. O sea, Jesús hablaba con ternura, inclusive cuando Nicodemo vino a verlo, Jesús lo recibió y le habló de que era necesario que él naciera de nuevo espiritualmente de parte de Dios. Y cuando hablaba con la gente decía, bienaventurados los pobres en espíritu, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los pacificadores. Y Jesús hablaba con amor y paciencia con la gente. Pero algunos que eran endurecidos en su corazón les decía generación de víboras, sepulcros blanqueados. Jesús hablaba de esa forma. Entonces, como pastor uno puede reconocer cuando hay gente que lucra con la fe, cuando hay gente que utiliza la religión para manipular, engañar, en todos los ámbitos, ¿no? Desde el abuso de niños, de sacerdotes, pederastas, hasta encubrimientos de abuso sexual en el salón del reino con los testigos de Jehová, o en iglesias de nuestra denominación, si hay algún líder de jóvenes o algún pastor que hace una fechoría, eso debe ser condenado, y nuestra iglesia igual, todos los que servimos, nosotros te vamos a amar y te vamos a agradecer tanto tu servicio a Dios, pero si alguien en nuestra iglesia hace algo malo contra un niño, contra una jovencita, contra alguien que abusa la inocencia o abusa de la confianza, no te vas a salvar en nuestra iglesia porque vamos a hacer lo correcto por amor de la gente. Vamos a cuidar la vida de la gente. No podemos conocer el corazón y lo que cada quien hace, pero a veces en el nombre de la religión se hacen cosas terribles y dice que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en ¿qué cosa? En el conocimiento. Lo que Pablo quiere decir es que el celo de ellos no se basa en un conocimiento correcto, verdadero. Y por eso cuando hablas, yo he hablado con testigos de Jehová, he hablado con mormones, he hablado con sacerdotes católicos, he hablado con monjes budistas, he hablado con ateos, he hablado con homosexuales, con mujeres lesbianas, he hablado con gente que cree ciencia cristiana, metafísica, y he tenido esos encuentros y pláticas hablándoles de Dios, hablándoles de Cristo, y cada una de estas personalidades es un reto y es un acercamiento diferente de compartirles el amor de Dios, quién es Jesús y por qué es necesario tener una relación con Dios. Y lo que veo es que algunos de ellos son sinceros o tienen un prejuicio contra los cristianos, pero el amor que ellos dicen tener por Dios no es conforme al conocimiento verdadero, y así te vas a encontrar a mucha gente. Pero la pregunta es que si tú no les hablas y no les explicas, entonces ¿quién más lo va a hacer? Dice, muestran celo, pero su celo no se basa en el conocimiento. Y dice el verso 3, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer
la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Esta palabra, la justicia de Dios, es una palabra teológica, una palabra cargada de significado en los estudios bíblicos y del pensamiento del apóstol Pablo, de lo que Pablo quiso decir en el contexto del judaísmo. En pocas palabras, la justicia de Dios es que seamos aceptados delante de Dios, que tus pecados y mis pecados nos separan de la santidad de Dios, de su amor. Y Cristo Jesús y Juan el Bautista siempre decían: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio, en las buenas noticias. Lo que nosotros predicamos es eso, la necesidad de arrepentimiento, creer en lo que Cristo vino a hacer en la cruz para salvarnos, para que al creer en Él nosotros podamos tener la justicia de Dios. Significa que tú y yo, siendo injustos, Dios nos va a ver como perdonados, como justos, como aceptados, olvidando nuestros pecados pasados. Quizá hay alguien aquí mismo hoy que te sientes cargado por errores de tu pasado, y quizá tienes personas que pedirles perdón, ponerte a cuentas con tus padres o con tus hijos. Hay cosas que ya no se pueden si tus padres fallecieron, y ahí lo que te va a quedar es refugiarte en el perdón y la gracia de Dios, porque ya no puedes estar con ellos. Pero una de las cosas que sí puedes encontrar es en Dios paz, que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí y los confesamos, dice la Biblia que delante de Dios serán blancos como blanca lana. Y dice que muchos de los judíos que tienen religión intentan agradar a Dios, buscar su propia justicia, decirle: Dios, yo voy a la sinagoga, yo voy a misa seguido, me confieso con el sacerdote, yo voy y hago estos actos religiosos, o vengo a la iglesia los domingos. Entonces yo creo que porque no soy tan malo como otros, quizá tú me vas a aceptar. Pero no es que el ser humano busca agradar a Dios para que Dios nos salve, sino que venimos a Él con nuestros pecados, nos arrepentimos, clamamos a Él y Él nos salva, cambia nuestro corazón, y como resultado comenzamos a vivir una vida de gratitud, agradándole al Dios que nos ama. Entonces dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin, el propósito final de la ley, y hasta donde la ley nos llevaba era Cristo, para que todo el que cree sea ¿qué? Declarado justo por Dios, sea justificado. Y esto es similar a lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, verso 24. Dice: la ley vino a ser nuestro guía. Señor, ¿cómo te conozco? Pues aquí está la ley que dice: yo soy el Señor que te saqué de tierra de Egipto, el que te he liberado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas, no usarás mi nombre en vano, santificarás el día de reposo, un día apartado para Dios, para estar consciente de la gracia de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Y decía: ama a tu prójimo, no en los 10 mandamientos, pero decía en el libro de Levítico: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y decía en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces la ley de Dios que Dios le dio al pueblo, cuando abrimos el libro de la ley, lo que es guiarnos de la mano y decir: mira, así se agrada a Dios. No robes, no mates, honra a tus padres, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el problema es que caminábamos y nos tropezábamos y pecábamos y fallábamos, y la ley no podía cambiar nuestro corazón. Como decía Pablo: el querer hacer el bien está en mí, pero a veces no el hacerlo. Miserable de mí. Y así aún el cristiano tiene una lucha contra el pecado. Pero lo que nos revela la Biblia es que Cristo vino a llevar en su cuerpo nuestros pecados para que seamos reconciliados con Dios. No te esperas a ser perfecto o a obedecer a Dios para buscarle. El Señor quiere que vengas así como estás y reconozcas tus pecados, te pongas a cuentas con Él. No vas al doctor cuando te curas, vas al doctor cuando estás enfermo. Y así es la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores, es un hospital de personas
que reconocen su necesidad de Dios y que comienzan a caminar por la fe, obedeciendo al Señor. Y dice que la ley fue nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, porque por nosotros mismos no podíamos agradar a Dios, a fin de que seamos declarados justos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Que confías en Dios y comienzas a seguirle. Entonces volvemos a Romanos 10:6, donde nos quedamos. Dice, pero la justicia que se basa en la fe, o sea, hay gente que es religiosa, familiares nuestros y que son religiosos. Yo me acuerdo de mi tía Josefina, que viví con ella, y me decía, pero ustedes los protestantes, le diga, tía, llévame con el sacerdote. Y fui con el sacerdote Armando, un jesuita muy preparado de la iglesia de San Agustín en México, en Polanco, y hablé con él. Y él me dijo que todo lo que yo creía era correcto. Yo era un muchachito de 22 años de edad, y me dijo que solo me faltaba la comunión con la Virgen y con los santos. Y le dije, pero señor sacerdote, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y me dice, Él es eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Quién más tiene esos atributos? Y me dice, nadie más, hijo, son solo atributos de la divinidad. Y le dije, entonces explíqueme cómo le hacen los santos para poder escuchar al mismo tiempo las oraciones de millones de personas que les rezan al mismo tiempo, si ellos no son omnipresentes para estar en 1 millón o 12 millones de lugares al mismo tiempo, escuchando las oraciones de 12 millones de personas que les piden una petición, que intercedan por ellos ante Dios al mismo tiempo. Y se quedó mudo el sacerdote, no me pudo contestar nada. Y después de un largo silencio me dijo, yo opino que Dios le otorga esa facultad. Nada más así, ¿no? Porque no tiene ninguna base bíblica. Todas las oraciones en la Biblia son a Dios. Y salí y mi tía agarró agua bendita de la iglesia y empezó a perseguirme y a arrojármela en la espalda. Entonces sé lo que es que hay gente que tiene celo, pero su celo no es conforme a un conocimiento verdadero. Y Pablo está hablando de la religión, de cómo la gente, a veces la gente más dura para venir a Cristo no es el drogadicto perdido, no es el borracho perdido. A veces la gente más dura es el religioso que cree que ya tiene su religión y que solo su religión es la verdadera, o es el rico que tiene su vida hecha y dice, yo no necesito a Dios, ¿para qué lo quiero? Para eso trabajo y para eso me esfuerzo, para que mi negocio salga adelante y tener dinero. A mí Dios no me dio nada, yo solito lo saqué. Hay gente que piensa así, ¿verdad? Entonces, a veces es la gente, a veces es el tener todo lo que y tener religión lo que te dice, no, yo no creo, ¿no? Y te lleva al orgullo. Y Pablo está hablando de que muchos judíos están con esa, dice que es como una venda que tienen sobre los ojos, que es quitada por Cristo. Lo dice en 2 Corintios capítulo 3. Bueno, dice, la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. Déjame decirte lo que está haciendo Pablo y te lo voy a mostrar ahorita. Pablo está citando Deuteronomio capítulo 30, donde Dios le da la ley a su pueblo Israel y le dice, no preguntes cuál es la voluntad de Dios, que tengas que subir al cielo para buscar qué quiere Dios de ti, porque aquí Dios ya te ha hablado hoy y te ha revelado su voluntad, Israel, a través de la ley que Dios te ha dado. Y aquí Pablo aplica esta escritura de Deuteronomio 30 al Señor Jesucristo y dice, ¿quién subirá al cielo? Y él lo cambia de hablar de traer la voluntad de Dios, lo aplica a Jesús, que es el verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios revelada es Cristo mismo. Y dicen, ¿quién va a subir al cielo para hacer bajar al Mesías? Señor, tú vas a enviar un Salvador, un ungido tuyo para traer paz. Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Quién subirá al cielo para traer al Mesías? No, el Mesías ya está aquí. ¿O quién bajará al abismo o al mar, al abismo, para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Porque si Cristo resucitó y se hubiera quedado muerto, pues ahí se hubiera acabado nuestra fe. Pero no, Cristo, nadie tiene que ir a buscarlo del abismo, porque Él venció a la misma muerte, garantizándonos que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto algún día, vivirá. Es la promesa de Dios. Y entonces Pablo está aplicando esto, y este es el pasaje que está usando Pablo. Entonces el Señor te bendecirá con prosperidad. Iglesia, ¿cuántos quieren ser bendecidos con prosperidad? Amén, todos, ¿verdad? Y no porque seamos materialistas, sino queremos prosperidad en cuanto que queremos salud o navegar nuestros problemas de salud. Queremos tener
nuestras necesidades materiales cubiertas, poder proveer para nuestra familia. Queremos tener matrimonios, relaciones bendecidas. A veces es difícil con los niños, la demanda del trabajo, hacer tiempo para pasar tiempo otra vez como matrimonios. Tenemos que ser intencionales. Hermano, hermana, a la vida se viene a luchar. La vida es una lucha cuesta arriba, una lucha por tu salud, por la economía, por tener relaciones sanas, por mantener tu relación con Dios. Pero eso significa ser un ser humano, venir a tomar decisiones en nuestra vida que sean sabias. Y la mejor decisión que podemos tomar es obedecer a Dios, porque Él es el autor de la vida y el autor de la sabiduría. Pero no se te va a quitar la lucha, vas a venir a luchar en este mundo. Lo que sí se te va a quitar es que vas a evitarte muchos sufrimientos cuando te sometes a la voluntad de Dios. Te evitas muchos sufrimientos innecesarios. Entonces dice, siempre y cuando, ¿cuál es el secreto de la bendición de Dios? Cumplas sus mandamientos, lo que Él nos manda. Dios no nos ha mandado estar bajo el mismo pacto de Dios con Israel, a los que no somos israelitas, pero dice, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice el verso 11-12, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, ¿qué dice Dios? No es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Es que, Señor, ser cristiano es tan difícil. ¿Y qué dice Dios? Ninguna tentación te ha venido que no sea común a lo que enfrentan otras personas, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, ¿qué? Más de lo que puedes resistir, sino que junto con la tentación Él traerá una salida. Y aquí dice, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance, no está arriba en el cielo, para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros? Para que nos traiga la voluntad de Dios y sus mandamientos. No, ya Dios te los dio. Y hay gente que dice, Señor, ¿y qué debo hacer, Señor? ¿Con quién me debo casar? ¿Con el Juancho o con el Pedro? ¿No? ¿Con la Petra o con Sonia? ¿O no? ¿Con quién me debo casar? Bueno, comienza obedeciendo la voluntad de Dios que ya conoces, que Dios ya te reveló, y Dios se va a encargar de guiarte en el camino de la vida para tener la sabiduría para saber si te casas con Petra o con Sonia. Pero primero obedece a Dios en lo que Él ya te dijo, que le ames con todo el corazón, que ames a tu prójimo, que te congregues, que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, que leas su palabra, que pases tiempo con Él. Y dice, no está arriba en el cielo para que te preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos la traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Entonces Pablo, como un rabino judío, se acuerda de este pasaje y entonces lo usa en su carta a los romanos. Y esa es la realidad, no tienes que subir al cielo ni cruzar el mar para descubrir la voluntad de Dios. Ya Dios te la ha dado en su palabra y ya fue revelada en carne en Jesucristo. Y este es el mensaje que predicamos que la gente tiene que saber. Y dice el Deuteronomio 30:14, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, porque Dios quiere que Israel repitiera estas palabras y memorizara su palabra. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y hablarás de ellas a tus hijos al andar por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice, mira, hoy te doy a elegir en un lado que nos ofrece Dios. Vida y prosperidad si obedecemos a Dios. Y si desobedecemos a Dios, ¿qué hay del otro lado? Muerte y destrucción. Tremendo pasaje. Entonces Pablo recurre a este pasaje en Romanos 10. Y ahora sí ya volvemos a nuestro pasaje en el que estamos, Romanos 10:8. Dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. ¿Qué está haciendo Pablo? Citando ¿qué cosa? Las escrituras. No está citando la tradición, no está citando al sagrado magisterio, está citando las escrituras. Eso es típico por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, porque la escritura es suficiente para guiar nuestra vida, para revelarnos la verdad de Dios. Dice, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, ¿cuál es? Que si confiesas con tu boca, verso 9, esa es la palabra de fe que predicamos los cristianos. ¿Cuál es? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Tú sabes que la versión de la Biblia que usaba mucho el apóstol Pablo
se llamaba la Septuaginta, la versión de los 70, porque había una leyenda que 70 traductores la habían traducido, las escrituras del hebreo al griego. Entonces, en esta Biblia, cada vez que se hablaba del nombre de Dios, con el nombre personal con el que Dios se revela, que no es Jehová, sino Yahweh, o estas palabras YHWH, yo soy el que soy, es el nombre de Dios. Tú sabes que más de 6,800 veces esta versión de la Biblia griega sustituye el nombre de Dios por la palabra Señor, la palabra Adonai. ¿Y sabes lo que hace Pablo? Dice que debemos confesar que Jesús es el Señor. Para los testigos de Jehová, ¿no? Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Y no entienden que Jesús en su humanidad se encarnó y que su humanidad era real y que de verdad Jesús fue tentado y que de verdad Jesús tenía una mente humana. En su divinidad se hizo hombre, dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y Jesús... Y Pablo dice en Filipenses 2, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y Pablo está utilizando un pasaje del Antiguo Testamento que está hablando de Jehová Dios, de Yahweh Dios. Entonces dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa el Señor? El Señor de una casa es el dueño de la casa, el jefe de la familia. Que Jesús es el Señor es que Él es el amo y dueño de la vida que Él creó, porque la Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1, 15 y 16. Entonces dice que si confiesas con tu boca y dices, sí, este mensaje de la Biblia tiene sentido, Jesús es el Señor, Él hizo milagros que nadie jamás hizo, dejó una tumba vacía, yo creo en Jesús y creo en su mensaje, dice la Biblia, y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Ahí está el mensaje de fe que predicamos. ¿Qué hay que hacer entonces? Creer en tu corazón y confesar con tu boca. Y dice el verso 10, porque con el corazón se cree para ser perdonado por Dios, para ser justificado, para ser aceptado por Dios. Mira, eso le puedes decir a tus familiares y amigos. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que has fallado delante de Dios, reconocer tus pecados, confiar en Jesús y en su mensaje y darle tu corazón, abrirle tu corazón y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Creo que tú eres el Salvador y el Señor. Me arrepiento de mis pecados y yo con mi boca confieso lo que creo en mi corazón, que tú eres el Salvador y que yo te necesito. Y no me va a dar pena, porque con mi familia y mis amigos también voy a confesar que tú eres mi Señor y que yo te busco, que no soy perfecto, no soy perfecta, que todavía fallo, que Dios ha sido misericordioso, misericordiosa conmigo, pero que yo te amo, Señor, y yo quiero y te confieso como mi Salvador. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que un sordomudo no puede ser salvo porque no puede confesar con su boca? Claro que no. Está hablando del común denominador de las personas, que tú des testimonio público, que le digas a la gente, yo sigo a Jesús, yo he confiado en Él. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será ¿qué? Defraudado. Hermanos, ¿cuántos saben que la gente nos defrauda? ¿La familia te puede defraudar o no? Ay, ay, ay. Los amigos te pueden defraudar. La familia te defrauda, los amigos te defraudan, la iglesia te defrauda, pastores te defraudan. Pero el único que nunca, jamás te va a defraudar es Dios, porque es fiel a sus promesas. Él te ama, Él no te va a traicionar, Él va a estar contigo si lo buscas con todo tu corazón. Dice que todo el que confía en Él no será defraudado. Entonces con el corazón crees para ser declarado justo, perdonado, aceptado por Dios, pero con la boca confiesas para ser salvo. Ser declarado justo por Dios es que Dios te ha salvado, y si has sido salvo es que Dios ya te justificó, te perdonó, te aceptó. Es el mismo significado, es sinónimo los conceptos que está hablando. Romanos 10:12 dice, no hay diferencia entre judío y los que no son judíos. ¿Por quién oraba Pablo y cuál era su deseo? Por su pueblo, los judíos, ¿verdad? Dice, no hay diferencia si tú eres judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos. ¿Y qué hace Dios? Bendice abundantemente a cuantos lo
invocan. Dios bendice a los que lo invocan. Ahora, ¿tú quieres que tu familia clame a Dios y tenga una relación con Él o no? Que invoque a Dios como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque tu familia va a ser bendecida. Y es un mensaje que tenemos que comunicar hoy más que nunca a la gente. En un mundo de incertidumbre, de falsedad, de pecado, Dios bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Y dice el verso 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Citando otra vez las escrituras, el profeta Joel. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice verso 14, pero ¿cómo invocarán en quien no han creído? Por eso hacemos eventos evangelísticos, por eso te decimos trae a tus amigos, invítalos a la experiencia de la iglesia domingo a domingo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les proclame el mensaje de que Dios les ama y les busca? ¿Tiene sentido o no? Porque Dios quiere que la gente sea salva, ¿sí o no? Sí, pero ¿qué necesita la gente para ser salva? Escuchar el mensaje de salvación y saber cómo clamar al Señor y arrepentirse. Pero ¿cómo van a creer si no han escuchado del Señor? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les hable? Dice, ¿cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y esto es el pasaje de Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que proclama la salvación. Y dice el verso 16, sin embargo, ¿qué dice? No todos los israelitas ¿qué? Aceptaron las buenas noticias. O sea, prepárate para que tu familia te va a rechazar. Va a haber gente que va a decir, ya te lavaron el cerebro los protestantes, o esta secta donde vas, o en tu iglesia, o los aleluyos, y hasta al ratito ya tienes 3 meses viniendo a la iglesia y hasta te van a decir, ¿qué pasó, pastor? O monja, o no sé cómo te van a decir, porque empiezas a buscar las cosas de Dios. Entonces Jesús dijo que vas a ser rechazado por su mensaje y que eres bienaventurado por eso, así que no te sientas mal. Dile, gracias Señor que la gente puede ver una diferencia en mi vida. Y gracias Señor que no me están azotando ni agarrando a pedradas como tus siervos en la Biblia o ahorita mismo en países musulmanes o comunistas. Señor, gracias a Dios que puedo hablar de ti, Señor. Y dice, como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Vas a ser rechazado. Iglesia, ¿vamos a ser rechazados o no? Sí, pero dice la Biblia que estemos preparados para presentar defensa con amor y con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es ¿qué? La palabra de Cristo. Tienen que saber, hermanos. Este es el pasaje de Romanos 10. Pablo habla de que tienen que saber. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no han escuchado de Jesús? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les ha hablado? ¿Y cómo les van a hablar si alguien no va y les habla? Si no son enviados a decirle a otros lo que Cristo ha hecho. Quiero terminar con algunos puntos importantes, ¿sí? Dios es el motivo de la vida y eres la pieza que falta en el corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos comprobado eso en nuestra vida? Yo lo sé. No crea que porque yo soy pastor y porque amo al Señor y Dios me llamó, yo no necesito de Dios, o ya estoy ungido por el Señor de tal manera que no necesito leer mi Biblia, orar y refugiarme en el Señor. Yo necesito del Señor. Sin el Señor hacemos tonterías, sin el Señor nos alejamos y actuamos en nuestra carnalidad y en nuestras emociones y cometemos errores y la regamos y pecamos. Necesitamos de Dios. Yo estoy muy seguro que Dios es la pieza que llenó mi vida, y que puedo decir como la canción de ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Y la verdad es que Dios es el que llena esa necesidad en el corazón. Quiero decirte que Dios te ama y Dios ama a tu familia. Esa familia súper religiosa que tú tienes, esos amigos que están súper perdidos, alejados de Dios, Dios los ama. Dios quiere alcanzarlos. Y sabes una cosa, Dios nos llama, pero muchas veces Dios usa para llamarnos una persona enviada, alguien que va y les comparte. Es más, yo sé que aquí entre ustedes hay gente que nunca le has compartido a nadie de Cristo, nunca. Solo vienes aquí a la iglesia los domingos, pero nunca en tu trabajo, ni con tu familia, ni con alguien, le has dicho a alguien, ¿alguna vez te he hablado de mi fe? ¿Alguna vez te he dicho lo que Cristo significa para mí?
¿Alguna vez te he dicho por qué creo en este mensaje? ¿Me permites compartirlo? Hermanos, yo sé que aquí hay gente que nunca en tu vida le has compartido a alguien de Cristo. Y quizá Dios te está diciendo, hijo, hija, eso no está bien. Yo no te salvé solo para que tú te salves, sino también para que compartas con otros lo que yo he venido a hacer. Dios llama a la gente a través de ti, a través de mí, a través de su palabra. Dios te ama, Dios te llama. Cuando la gente responde al llamado de Dios, ¿qué hace Dios? Nos salva. Y si venimos quebrantados de corazón, ¿qué hace el Señor? Nos sana. ¿Y qué hace el Señor con nuestra vida? Nos restaura. ¿Y qué hace con matrimonios y familias rotas? Las pega, que estaban rotas, y las restaura. Y Dios, para ponerle la cereza en el pastel, Dios nos bendice. Ahora, hay aflicciones, sí, hay injusticias, sí, hay tragedias, sí, pero Dios, a través de ello, los hombres de Dios pasaron por eso, a través de ello nos fortalece, nos ayuda. Esta vida es temporal, todos vamos a morir, todos vamos a sufrir, pero Dios hace una diferencia tremenda en la vida de aquellos que le aman y le conocen. Entonces Dios te ama, te llama, te salva, te sana, te restaura y te bendice. Por eso, ¿cuántos de nosotros no queremos eso para nuestra familia y nuestros amigos? Todos, claro que sí. Si eres de Dios y tienes una responsabilidad, lean conmigo en voz alta este pasaje de Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para ser qué? Pueblo que ¿qué? Que pertenece ¿a quién? A Dios. Tenemos dueño, tenemos protector, tenemos un Padre. Y dice, ¿para qué? ¿Con qué propósito también nos salvó el Señor? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero animarte que hagas 3 pasos porque dices, pastor, yo no sé cómo compartir de Cristo. Bueno, te doy 3 pasos rapidito. Acércate. Si no te acercas a alguien, ¿le vas a hablar de Cristo? Nunca. Toma la decisión y acércate. Extiende tu mano. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Jorge. Mucho gusto, soy Carlos Andrés. Mucho gusto, soy María. ¿Cómo está? Es la primera vez que viene. ¿Sí? ¿Qué haces una vez que te acercas? ¿Te quedas callado y agachas la cabeza con pena? No, te interesas en la gente y eso significa que inicias una conversación y te conectas. Si quieres, tomarle una foto. Y lo que haces es acércate, interésate, ten una conversación y conéctate. Y una vez que tienes esta conversación, ¿qué haces? Compárteles de Dios, lo que Él significa para ti. Y dices, pastor, es que no sé qué compartirles, no sé ni por dónde empezar. Usted habló de la justificación y de que 500 páginas de los teólogos. No tienes que decirles nada de utilizar ese tipo de lenguaje. Es un lenguaje sencillo. ¿Qué le comparto? Bueno, compártele lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos de ustedes Dios ha hecho una diferencia grande en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha salvado de una vida en adicciones que tenían antes que eran bien destructivas? Levanta tu mano si Dios te ha salvado de adicciones destructivas. Levanta la mano con confianza. Gloria a Dios por esas vidas. ¿Cuántos de ustedes el Señor restauró su familia o sus relaciones familiares o matrimoniales cuando vinieron a Cristo? Levanta la mano si Dios hizo eso en tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes desde que conocieron a Cristo notaron que Cristo hizo una diferencia en la vida de sus hijos y en la vida de su familia para bien? Levante la mano. Gloria a Dios. Entonces, ¿tienes algo que compartir o no? Tenemos mucho que compartir. ¿Cuántos de ustedes Dios ha sido bueno en darles la sabiduría para ir a la escuela o para poner un negocio o para que te contrataran y Dios te bendijo? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha provisto? Amén. Bueno, entonces cuenta lo que Dios ha hecho en ti. ¿Y cómo te salvó? Mira, yo no quería saber nada de Dios, se me hacía aburrido, alguien me invitó a una iglesia y la verdad que es una excelente decisión que he tomado en mi vida. Yo te animo a conocer a Dios y compártele lo que Dios ha hecho por ellos. Mira, la Biblia dice que Dios nos ama, que tenemos un problema, que hemos pecado, hemos fallado todos, pero que Jesucristo es la solución que el mundo necesita y que todos podemos tener un encuentro con Dios si nos arrepentimos de nuestros pecados, clamamos a Él y abrimos nuestro corazón a Él.
Todo lo que tienes que hacer es comparte. ¿Qué compartas? Número uno, ¿qué tienes que compartir, iglesia? Lo que Dios ha hecho en ti, en mí. Y comparte lo que Dios ha hecho por ellos. Termino con esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Estamos solos cuando hablamos de Jesús o tenemos poder? Tenemos poder, el poder de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por este mensaje de Romanos capítulo 10 que nos habla tu deseo, Señor, que la gente tiene que saber, porque cómo oirán el mensaje de salvación si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Padre, queremos que nos envíes a nosotros. Estamos dispuestos a compartir lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú vas a hacer, a compartirles qué maravilloso Dios tenemos, un Dios que les ama, que les llama, que les busca. Y la bendición que hemos recibido en este lugar de sana doctrina, en este lugar que Iglesia Vida para muchos de nosotros es una familia en la fe que amamos, que le damos gracias a Dios por ellos, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en este lugar. Gracias por los ministerios, Señor. Gracias por los eventos que vienen. Pedimos que tú seas glorificado en cada evento. Y te pedimos por nuestra juventud, Señor, que te conozcan, que te amen, que sean formados por tu palabra para ser bendecidos en su vida, en su familia, en su futuro. Señor, ayúdanos a tomar el reto de compartir de ti. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, querido hermano, hermana en Cristo, todos estamos orando con los ojos cerrados. Si Dios habló a tu corazón y quizá tú nunca le has hablado a nadie de Cristo, o tiene mucho que no lo haces, o te da pena y dices, Señor, yo quiero que me des valentía para hablar lo que tú has hecho en mí, el cambio positivo que tú haces en mi vida. Dame el valor y el amor para decirle a alguien que Dios les ama y para invitarles, Señor, a que te conozcan. Yo quiero, Señor, ser un portavoz. Quiero ser una de esas personas enviadas, porque ¿cómo irán si no hay quien es enviado a decirles, a advertirles, a compartirles qué bueno eres tú, Señor? Usa mi vida para que otros te conozcan.